Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos programada la conferencia técnica Tecnologías para el despeje de fallas en ambientes hostiles de media tensión. Estará a cargo del ingeniero Alfredo Carrasco Castro. El ingeniero es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con 8 años de experiencia en equipamiento y mantenimiento de redes de distribución. Además, cuenta con estudios de especialización en Corea del Sur y México en el uso de equipamiento de protección y maniobra para redes de distribución. Asimismo, en el uso de soluciones para la evaluación, diagnóstico y localización de fallas en cables. Actualmente es responsable del portafolio de soluciones para el mantenimiento predictivo de la industria eléctrica en la compañía Procetradi. A continuación doy el pase al ingeniero. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero Alfredo Carrasco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth. Gracias por la presentación. Primero que nada, me gustaría agradecer a cada uno de los colegas que nos acompañan el día de hoy, así como al Colegio de Ingenieros, al Consejo Departamental de Lima, por el tiempo que me brindan el día de hoy para poder conversar con cada uno de los presentes, un poco sobre el tema que nos ha comentado Elizabeth. Y me gustaría comenzar comentándoles un poco de lo que nosotros como Procetradi queremos contribuir con información técnica, con el conocimiento que nosotros tenemos a cada uno de los colegas que nos pueden acompañar en los seminarios que nosotros venimos desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta presentación. Por favor, si es que hubieran consultas, les agradecería que las puedan hacer a través del chat y al término de la presentación vamos a estar resolviendo cada una de ellas. Entonces, para poder tener una presentación un tanto fluida y evitar los inconvenientes que se puedan tener con la red de internet, voy a dejar de compartir mi video y ya para empezar. Entonces, el tema de hoy día que me gustaría comentarles es la tecnología para el despeje de fallas en ambientes hostiles de media tensión. Entonces, entendamos la definición de un ambiente hostil como un ambiente en una situación un tanto agreste, una situación difícil de afrontar. Entonces, ante estas situaciones difíciles de enfrentar, en los cuales cada uno de nosotros como actores del sector nos podamos ver inmersos, es necesario poder emplear la tecnología adecuada bajo las consideraciones en las cuales nos encontremos. Me refiero a consideraciones porque sabemos que en el Perú tenemos distintas regiones y cada región tiene distintas particularidades. Lo que es la costa, la sierra y la selva tienen situaciones y consideraciones totalmente diferentes. Entonces, una consideración que nosotros podemos tener en la sierra puede ser totalmente distinta a la que se pueda tener en la costa, desde niveles de altitud, desde defectos atmosféricos al cual nos podamos enfrentar. Entonces, partiendo desde esa premisa, nosotros tenemos que considerar todos estos aspectos como parte de las características que hay que tener en cuenta al momento de la selección de una tecnología. Lo que nosotros siempre buscamos para el despeje de fallas es poder tener equipamiento adecuado que sea un beneficio para nosotros, sino que se vuelve un problema para más adelante. De igual forma, las consideraciones que pueda tener las empresas de distribución de energía, por ejemplo, son totalmente diferentes a los que asuman la industria eléctrica o la industria minera. Entonces, siempre hay que tener en consideración cada uno de estos factores que a la buena o a la corta o a la larga son factores importantes que hay que evaluar. Entonces, ya hay estándares internacionales que hablan sobre equipos sumergibles. Hoy día quisiera hablarles un poco sobre esto, porque un equipo sumergible se encuentra en un ambiente totalmente hostil, porque es un ambiente que puede tener en algún momento o por muchos momentos de operación, consideraciones en las cuales todo el ambiente puede estar inmerso en agua. Entonces la tecnología tiene que estar preparado para soportar ese tipo de situaciones en las cuales se tenga que enfrentar.
Entonces, no solamente pueda estar sometido a agua, sino el agua puede estar acompañada de lodo o de otro tipo de aspectos. Entonces, ya nosotros tenemos que enfrentarnos ante esos problemas y situaciones en las cuales nos podamos encontrar. Entonces, hoy día hay dos normativas internacionales que hablan ya sobre las consideraciones a tener en cuenta para este tipo de equipamientos. Ambas normativas son estándares americanos. Uno de ellos es la IEEE 37.74, el otro es la IEEE 37.60, que seguro ya muchos de ustedes conocen. Entonces, ¿qué nos dice en realidad la IEEE 3774? Nos hablan sobre los requerimientos, diseños constructivos que hay que tener en consideración para interruptores bajo carga, para usos en sistemas de hasta 38 kV. Cuando entramos un poco más en la descripción de la norma, ya nos da las definiciones, clasificaciones, procedimientos que hay que tener en consideración al momento del diseño, la construcción e inclusive las pruebas que hay que abordar cuando se realizan este tipo de equipamientos. De hecho, el estándar también define una prueba que forma parte de los ensayos de rutina, que es muy importante, que bueno, es el ensayo, el leak test, que la traducción al español es una prueba de fuga en la cual consiste en someter al equipo a 50 kilopascales o sea, a 50 kilopascales de presión, en los cuales se tenga que verificar que en ninguna parte constructiva del equipo hay ninguna fuga. ¿Por qué se considera esto como un ensayo de rutina para este tipo de equipos? Porque al estar este tipo de equipamientos sometidos a ambientes subterráneos, en los cuales en alguna situación se tenga que enfrentar que todo ese ambiente se encuentre inmerso en agua, el equipo tiene que continuar operando, tiene que continuar funcionando. Entonces, bajo ese tipo de consideraciones, el estándar ha desarrollado un tipo de ensayo que nos garantice a nosotros que el equipo seleccionado sea el adecuado bajo ese tipo de situaciones. Ya el estándar IEEE 3760 nos describe un poco los equipos de interrupción bajo falla para ambientes en uso de subestaciones pad mounted, que son las subestaciones pedestales, que muchos de ustedes han podido haber visto, o también para subestaciones tipo bóvedas o subestaciones subterráneas. Entonces ya este estándar ha ido un poco más allá y nos habla de una condición muy importante, que es la que ustedes pueden visualizar ahí, que son las condiciones de servicio. Entonces, nos dice que los equipos que se ajustan a esta norma deberán ser adecuados para trabajar en cada una de estas condiciones, que son las que ustedes pueden visualizar ahí. Me gustaría que nos podamos centrar un poco en lo que dice en la condición número C, en lo cual ella nos dice que para las unidades sumergibles, la altura del agua no exceda los 3 metros por encima de la base del gabinete. Entonces ya va un poco más allá y ya nos dice que para equipamientos en los cuales se encuentren en subestaciones tipo bóveda, por ejemplo, subestaciones subterráneas, y que estén afrontando ese tipo de situaciones de inmersión de agua, el equipo tiene que considerar esta condición de servicio. Entonces, he querido describir un poco estos estándares para que ustedes puedan saber que ya hay estándares internacionales que nos ayudan, o bueno, que ayudan a la industria para el diseño, la fabricación y los ensayos de este tipo de equipamientos. Entonces, los equipos que se encuentren diseñados bajo estos dos estándares, tanto para interruptores bajo carga como para interruptores bajo falla, tienen que considerar ese tipo de aspectos. Entonces, acá he querido ejemplificar un poco lo que se enfrenta muchas veces a nivel de lo que puedan visualizar ahí en estas imágenes. En las dos imágenes de arriba son unas imágenes un tanto exageradas, pero que puede ser la realidad de muchos, ¿no? Es una red aérea totalmente llena de cables por todos lados y que puede presentar distintos tipos de defectos. Y las imágenes que se pueden ver abajo ya podemos ver una red subterránea, ¿no? Este tipo de redes y subestaciones subterráneas que ya en muchas partes del mundo e inclusive en muchas partes de la región ya está empezando a cobrar bastante preponderancia, ¿no? Por todos los beneficios que se da y que más adelante los voy a ir abordando cada uno de ellos. Entonces, ya la industria está pasando en algunos casos de un uso normal y convencional que muchos conocemos para una red de distribución aérea,
ya una red subterránea que nos puede dar beneficios adicionales a los que ya conocemos. Siempre me gusta poder comentar un poco qué es lo que nos motiva y los fundamentos de esta motivación que nos lleva a nosotros a tomar acción sobre algo, sobre algún problema en concreto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la motivación un poco para poder emplear este tipo de subestaciones subterráneas? Entonces, en realidad una subestación subterránea es una subestación, una subestación y una red subterránea es una subestación y red más confiable porque no se ve sometida a los defectos que podemos tener en una red aérea. Entonces, hay que seleccionar la tecnología adecuada para enfrentar este tipo de retos, porque no solamente estamos hablando de la protección de mi red de distribución, sino que si es que yo manejo en mi industria eléctrica en general o en mi industria minera una carga crítica en la cual tengo yo que tener la continuidad de mi servicio para evitar cortes intempestivos que conlleven a paras en la producción, yo tengo que seleccionar la tecnología adecuada que para mí sea un beneficio y no que me genere un problema. Así como también la optimización de la continuidad del servicio en situaciones críticas. Hablo de situaciones críticas en este aspecto que hemos podido conocer nosotros o que les he explicado brevemente, en los cuales nosotros tengamos una condición de inmersión de toda la subestación. Entonces, en esa condición de inmersión, yo tengo que yo puedo definirlo como una situación crítica y yo tengo que tener el equipo adecuado que pueda cubrirme y pueda ayudarme ante esa situación. Así como la continuidad del servicio para procesos críticos, ¿no? Yendo de la mano del ejemplo de lo que se afrenta la industria eléctrica o la industria minera ante un proceso crítico, ante la continuidad de servicio de una carga crítica, yo nuevamente tengo que tener la tecnología adecuada que me brinde y me ayude a mí en este tipo de procesos. Un poco también la motivación que nos lleva es los beneficios de las subestaciones indoor o subestaciones subterráneas, que más adelante voy a empezar a hablar un poco más sobre esto. Y lo que ya muchos de nosotros conocemos y que se está dando en las empresas de distribución eléctrica, que es la automatización de la distribución, ¿no? Poder tener la capacidad de tener el monitoreo y el control remoto de mis equipos de protección y los cuales tienen que tener esta capacidad, ¿no? De poder ser maniobrados remotamente. Entonces ya un poco esto entra a tallar y cobra mucha preponderancia en esta coyuntura que nos está trayendo el COVID-19, en lo cual yo no tengo que tener que ir hasta una subestación y tener que poder hacer los procedimientos de apertura o cierre o poder visualizar la posición del equipo, sino que yo ya todo esto lo puedo hacer de manera remota y que el equipo tenga la capacidad de poder permitir esto, ¿no? Y de manera remota poder maniobrarlo y poder operarlo a través de un sistema SCADA, por ejemplo. Todo esto antes descrito, al final nos va a conllevar en una mejora en el servicio eléctrico, en la calidad de servicio que yo brindo al usuario final, o yo como personal de mantenimiento en mi industria, en la industria en la que me desempeñe, yo voy a brindar una mejora en el servicio para la alimentación de esa carga crítica o de ese proceso crítico. Entonces, yendo un poco más allá y viendo cuáles son los beneficios de las subestaciones indoor o subestaciones subterráneas, subestaciones tipo bóveda, que también muchos de ustedes pueden haber escuchado, uno de los beneficios más importantes es que nos brinda una mayor seguridad de los transeúntes. ¿Por qué? Porque en una red aérea yo puedo tener distintos tipos de defectos, ¿no? Sobre corrientes de fase a tierra, contactos de las ramas de los árboles con los conductores, o inclusive yo puedo tener la caída de un conductor, ¿no? Que esto sí puede ser una falla, digamos, catastrófica porque puede generar la electrocución de las personas que puedan transitar por esas vías. Entonces, una red subterránea ya nos lleva a tener una mayor seguridad porque toda la red se encuentra subterránea, el tipo de conductor que se utiliza es totalmente diferente, e inclusive las consideraciones que se tienen son totalmente distintas. Entonces, ya eso forma parte de uno de los beneficios más importantes al momento de desarrollar este tipo de proyectos. Otro factor importante es que el crecimiento urbano que estamos viendo en distintas ciudades del Perú, ¿no? Ya el crecimiento que se tenía hace 20, 30 años es totalmente diferente a lo que se tiene ahora, ¿no?
hay mayor cantidad de industrias, ya cada vez hay menos espacios disponibles de manera superior al terreno. Entonces, ya ante esta problemática también, el poder tener una subestación subterránea te permite a ti tener también una mejora paisajística, ¿no? Porque tú ya no ves toda la maraña de cables que pude haber exagerado un poco en las imágenes anteriores, sino ya ves tú algo más limpio, ya no hay una contaminación visual exagerada. Entonces, el crecimiento humano también va de la mano de la optimización del espacio disponible. También hay una importante disminución de los costos de montaje, debido a que si es que, por ejemplo, tenemos subestaciones tipo caseta, que en muchos casos también se presentan, son subestaciones dimensionadas normalmente para equipos con otro tipo de tecnologías para las formas de aislamiento. Entonces, esto conlleva tener unas subestaciones un tanto grandes, ¿no? Ya cuando migramos a subestaciones subterráneas, la tecnología de los equipamientos es totalmente diferente. Entonces, esto a nosotros nos permite poder tener diseños de subestaciones más compactas, con dimensiones muy reducidas. ¿Por qué? Porque la tecnología que se viene empleando en este tipo de subestaciones es totalmente diferente a la convencional. Entonces, esto nos beneficia a nosotros a poder tener diseños mucho más reducidos. Entonces, ya los costos de obras civiles se ven ligeramente disminuidos. También nos lleva, otro beneficio es el aumento de la confiabilidad, ¿no? Como antes había dicho, la tasa de fallas en una red aérea es mucho más grande que la tasa de fallas en una red subterránea. Una red subterránea no afronta los mismos defectos que puede tener una red aérea a nivel de roedores, a nivel por ejemplo, aves que puedan tener contacto con los conductores, o inclusive lo que ya muchos enfrentan, ¿no? Que es el contacto de las ramas de los árboles con la red aérea. Entonces, eso ya no se tiene en una red subterránea. Entonces, eso también nos lleva a poder tener una reducción considerable de los gastos de operación y mantenimiento. Ya yo no tengo que, en realidad una red subterránea, el mantenimiento es muchísimo más bajo, o sea, tanto de la red subterránea como de la subestación subterránea. Los equipos que se utilizan en subestaciones subterráneas son prácticamente de mantenimiento cero. Y si esto nosotros también los tenemos automatizados desde nuestro centro de control, desde nuestro sistema SCADA, estos gastos también se ven disminuidos. E inclusive hay un impacto, y muchos de ustedes pueden haber escuchado cuando transitan por las calles, que en algunos casos se llega a escuchar en mayor medida que en otro el ruido que generan los transformadores cuando están en servicio, ¿no? Entonces, quiera o no se quiera, esa es una contaminación acústica que en una subestación subterránea no se llega a apreciar. Otro beneficio importante es la optimización de la continuidad de servicio en situaciones críticas, y esto va acompañado de lo que anteriormente les he comentado. O sea, es importante que nosotros cuando afrontemos un proyecto siempre sepamos y consideremos cada uno de los aspectos clave que puedan impactar en la selección de la tecnología que tenga que enfrentar. ¿Cuál es el lugar en el cual voy a instalar el equipo, ¿no? O sea, como les dije, los problemas que se puedan afrontar en una región del país, como la selva, por ejemplo, son totalmente diferentes a los que se enfrenten en la sierra, son totalmente diferentes a los que se enfrenten en la costa. Entonces yo tengo que tomar en consideración ese aspecto al momento del diseño y la selección del equipo. Y otro beneficio muy importante es el cableado subterráneo. O sea, las redes subterráneas, hay ya, como les digo, el cableado subterráneo es totalmente distinto a la red aérea, ¿no? Muchos de ustedes ya lo pueden conocer. E inclusive me dirán, pero cuando se presenta una falla en una red subterránea que está tendida, por ejemplo, en una zanja, es totalmente diferente el poder localizar esta falla que el que se presente en una red aérea, ¿no? Porque claramente yo no lo veo, o sea, el cable está enterrado, yo no sé dónde se encuentra, dónde se puede encontrar esta localización de esta falla. Entonces ya hay tecnologías inclusive que ayudan a las empresas de distribución a poder optimizar los procesos y los tiempos de demora en la localización de la falla. Ya hay en muchas partes del mundo donde estas tecnologías ya se vienen empleando, e inclusive acá en el país ya hay algunas empresas de distribución que emplean este tipo de tecnologías que te ayudan a la optimización del proceso de localización de fallas.
si desean conocer también un poco más sobre esto, escapando un poco del tema, nos pueden contactar y nosotros también los podemos orientar en este tipo de tecnologías. Entonces, estos son un poco de los beneficios que me gustaría comentarles para que puedan considerar en realidad cuál es la diferencia y las ventajas que se tiene en una subestación subterránea versus una subestación aérea o una subestación tipo caseta o una subestación pedestal, ¿no? Que muchos de ustedes pueden conocer. También hay que tener en cuenta estas 4 consideraciones, que pueden haber más, ¿no? Pero me he centrado netamente en estas 4. Una de ellas es el uso de la tecnología adecuada para los equipos de subestación. Sabemos que en una subestación entra a tallar distintos tipos de actores. Uno de ellos es el transformador de distribución. Otro de ellos es el equipo de protección de la red. Otro equipo es el relé de protecciones para el monitoreo constante de la red, y en el caso se presente alguna falla, él la pueda censar y le pueda ordenar al interruptor que abra y que despeje esta falla, ¿no? Otro de ellos son los equipos de comunicaciones que yo necesito emplear en una subestación para poder tener esa subestación operada y monitoreada de manera remota. Entonces, bajo estos equipos que les he mencionado que forman parte de una subestación, es importante el que nosotros sepamos cuál es la tecnología más adecuada sobre las premisas antes mencionadas, ¿no? La región en la que me encuentro, si en la región en la que me encuentro tengo índice de lluvias en unas partes del año o no, ese índice de lluvias puede o no puede inundar esta subestación. Entonces, todo el equipamiento que yo tenga en esta subestación subterránea tiene que estar preparado bajo ese tipo de condiciones. Como les he comentado anteriormente, hay estándares internacionales que hablan sobre los equipos de protección para este tipo de situaciones, y de hecho, por ejemplo, para los transformadores también hay diseños específicos para este tipo de condiciones, ¿no? Un transformador de distribución en una red aérea es totalmente diferente, hablando por diseño constructivo, que un transformador de una red subterránea. O sea, el diseño constructivo es totalmente distinto porque las consideraciones son totalmente diferentes. Y siempre es bueno que cuando se seleccione una tecnología a implementar en algún tipo de proyecto, esta tecnología sea la adecuada para que para nosotros resulte un beneficio y no un problema. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que una tecnología es la adecuada? Comprobando el cumplimiento de los estándares internacionales a los cuales está sometido el diseño de esta tecnología. Entonces, como toda normativa, siempre el alcance de esta normativa desarrolla diversos tipos de ensayos que son conocidos como los ensayos tipo. Entonces, este tipo de ensayos tipo nos garantiza a nosotros que el equipo que se está empleando ha sido sometido bajo esos ensayos y ha pasado satisfactoriamente esos ensayos. Entonces, esos ensayos te garantizan a ti que el equipo que estarías adquiriendo o el equipo que estarías implementando es la solución idónea para el tipo de proyecto que tú tienes, y que a la larga no te va a generar un problema. A la par, es bueno comentar que, por ejemplo, los equipos de protección o los equipos de comunicaciones, que son equipamientos electrónicos que nosotros tengamos que emplear, tienen que estar totalmente encerrados en gabinete, por ejemplo, IP68, en los cuales nos garanticen ese grado de hermeticidad tan elevado, ¿no? Porque la situación que nosotros podemos afrontar en algún momento en el cual la subestación la tengamos totalmente inmersa en agua, es una situación en la cual todo el equipamiento de la subestación tiene que estar preparado para que lo pueda soportar. Entonces, definiendo un poco todo esto, es la primera consideración para el uso de la tecnología adecuada para los equipos de subestación. Una segunda es garantizar la correcta instalación mediante los métodos de evaluación y diagnóstico correspondientes. Este es un tema muy, muy importante porque no es solamente que yo emplee la tecnología adecuada, sino también va de la mano de que yo garantice que el proceso de montaje, que el proceso de instalación, el tendido del conductor, la ejecución de las terminaciones, si es que he tenido que emplear empalmes en mi red subterránea, todas estas labores sean las adecuadas. Y yo cómo garantizo eso al momento de por ejemplo, una obra nueva, es como realizando pruebas. Y hay ensayos a mí que me garantizan que las labores que estoy ejecutando son las correctas.
a nivel de todo tipo de equipamientos, a nivel del transformador, a nivel del interruptor, a nivel de la red subterránea, ¿no? Entonces es siempre importante el que nosotros tengamos que garantizar la ejecución de este tipo de ensayos que nos permitan a mí asegurarnos de que todas las labores que hemos desarrollado en el proceso de montaje son las correctas. Sabemos de que los procesos de montaje son netamente factores humanos, o sea, son personas las que realizan eso y que las personas cometen errores. Entonces, a la buena o a la larga, un defecto eléctrico en algún equipo, en la mayoría de los casos no se presenta en el corto plazo, ¿no? Sino se presenta en el mediano o largo plazo. Entonces, un error humano en el proceso de montaje puede conllevar una falla en un año, 6 meses, 2 años. Entonces, eso también podría generar un malestar para la empresa, ¿no? Entonces, siempre es bueno, como les digo, garantizar la labor que se ha desarrollado. ¿Cómo se garantiza la labor que se ha desarrollado? A través de la ejecución de pruebas. Hay pruebas que están destinadas para el ensayo de diagnóstico de conductores, ya muchos de ustedes han podido haber escuchado de los ensayos BLF, los ensayos de tangente delta, la medición y la localización de efectos eléctricos como las descargas parciales, o también ensayos que se realizan a los transformadores, que garanticen que el equipo, por ejemplo, en todo el proceso de traslado no se ha visto afectado, de la misma forma que los interruptores. Entonces, este aspecto también debe tomarse en consideración al momento de abordar este tipo de proyectos. Otro factor importante, otra consideración importante es el diseño adecuado para el tipo de subestación, ¿no? Entonces, ahí me centro un poco en la región en la cual nosotros nos encontremos. Eh, Volviendo al ejemplo anterior, las consideraciones que se toman en la región costa son totalmente distintas a las que se puedan abordar en la región sierra y son totalmente distintas a las que se pueda abordar en la selva, ¿no? Cada uno tiene situaciones totalmente diferentes. Entonces, nuevamente en esa premisa yo tengo que hacer el diseño adecuado para ese tipo de subestaciones. Y otro factor importante, quieras o no se quiera, que se tiene que considerar son los efectos de la naturaleza, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, en algunas partes del país hay temporadas en las cuales la presencia de lluvia es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en los meses de noviembre a febrero llueve constantemente y si yo presento una subestación subterránea, esta subestación se puede ver perjudicada por toda la acumulación de agua que puede inundar los equipos. Entonces, el efecto de la naturaleza también es un factor muy importante que se tiene que considerar para este tipo de situaciones. Esto es un poco lo que quiero ejemplificar como los efectos de la naturaleza, ¿no? Nosotros sabemos de que nuestro país ha sido afectado en algunos años por el tan llamado fenómeno del Niño, ¿no? Que en algunos lugares lo afectó tuvo un mayor impacto que en otros. Esto también va acompañado de lo que les decía anteriormente, ¿no? La afluencia de lluvias que se tienen en algunas regiones del país, con muchas presencias en algunos meses del año. Entonces, si yo abordo una subestación subterránea, a los cuales yo a la buena o a la larga, a la corta o a la larga, voy a ser consciente de que esta subestación puede ser inundada, yo tengo que seleccionar nuevamente los equipos adecuados para cubrir esa situación. Y no solamente eso, o sea, en algunos lugares, inclusive las subestaciones tipo caseta o las subestaciones pad mounted o las subestaciones pedestal, se han visto también perjudicadas por este tipo de situaciones, como lo que fue el fenómeno del Niño hace unos años, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que tomar conciencia y saber que a la corta o a la larga yo voy a o voy a tener que enfrentar este tipo de defectos. Entonces, para poder enfrentar correctamente este tipo de situaciones o problemas, yo tengo que tener las herramientas adecuadas. Entonces, para yo tener las herramientas adecuadas, esas herramientas ya existen a nivel mundial, ¿no? En distintas partes del mundo ya vienen empleándolas, en lugares cercanos a la región, acá se viene utilizando. Entonces yo puedo tomar esas buenas prácticas que hay en otros lados y tomarlas como mías.
Entonces, para poder afrontar correctamente estos efectos de la naturaleza, es necesario tener los equipos adecuados que puedan enfrentarlos. Entonces, si es que no los enfrento correctamente, puedo verme en situaciones similares a estas, ¿no? No es, esto en realidad es un efecto de la naturaleza que puede afectar directamente mi equipamiento eléctrico. Y no es que el equipamiento eléctrico sea malo, no es que el equipamiento eléctrico esté mal diseñado, sino que ese equipamiento eléctrico, el estándar en el cual trabaja, no cubre esa característica de inmersión en su totalidad. Entonces, es por eso que siempre hay que tomar en consideración los distintos factores que pueden incurrir en el proyecto en el cual yo estoy enfrentándome para la selección de la tecnología adecuada. Si yo sé que en algún punto en el cual se pueda trabajar esa subestación va a sufrir este tipo de efectos de la naturaleza, yo tengo que asegurarme que la tecnología que utilice, sea el transformador, sea el interruptor, sea el relé de protección, sea el medidor, sea los equipos de comunicaciones, estén preparados para poder desempeñarse correctamente en ese tipo de situaciones, ¿no? Y no enfrentar este tipo de situaciones que al final para mí es el reemplazo de un activo completo, ¿no? Porque en buenos términos esta celda está totalmente inoperativa. Como les dije, ya hay aplicaciones en la región en las cuales se viene empleando asiduamente el uso de subestaciones subterráneas, de subestaciones tipo bóveda. Entonces, bajo ese tipo de aplicaciones se utilizan las herramientas adecuadas. Y como pueden ver ahí, estas herramientas adecuadas no pasan solamente por el equipo de protección, que puede ser que es el interruptor bajo falla, el interruptor bajo carga, sino también pasa por la correcta protección que se le tenga que dar, por ejemplo, al relé de protecciones que podemos ver ahí en la imagen central, ¿no? O sea, es siempre importante poder garantizar la protección del equipamiento electrónico, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver en la imagen que se ha empleado un gabinete totalmente hermético, un gabinete IP68, que cuando enfrente ese tipo de condiciones va a poder operar sin ningún problema. Entonces, acá me gustaría mostrarles un video de un ejemplo que se tiene en México, que desarrolló la Comisión Federal de Electricidad, o por sus siglas la CFE, en el cual vamos a ver una subestación subterránea al, ¿cuánto será? 80% inundada. Vemos que toda la parte activa del equipo de protección se encuentra inmerso en agua, el agua no ha cubierto la totalidad de los equipos, pero como les he mencionado anteriormente en la norma, la IEEE 3760, ella habla que el equipo tiene que afrontar situaciones de hasta 3 metros inmersos, contados desde la altitud del gabinete, o sea, sería desde esta altura. Entonces, acá vamos a ver que el equipo va a cambiar de posición. Miren. Entonces, ahí ven cómo el equipo es operado de manera remota y el equipo está en funcionamiento, a pesar de que la subestación está inundada. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros nos podríamos llegar a enfrentar en subestaciones bóvedas en los cuales lo hayamos implementado en una región en la cual se pueda ver perjudicada por alguna inundación. Y ahí vemos que el equipo ha vuelto a cambiar de posición. Entonces, como les digo, las subestaciones subterráneas nos brindan beneficios técnicos muy importantes, que son un poco los que les comenté anteriormente. Pero para nosotros poder desarrollar proyectos de esta envergadura es necesario emplear la tecnología adecuada. Que esta tecnología no pasa solamente por el equipo de protección, sino también pasa por el empleo del transformador, pasa por el diseño para el gabinete, para el relé de protecciones, para el medidor, para los equipos de comunicaciones, pasa también por la selección adecuada del tipo de conductor que se estaría empleando. Esta es otra aplicación que también desarrolló la CFE en México, en los cuales nosotros vemos dos condiciones. Una condición inicial en la cual acá sí el equipamiento está totalmente inundado al 100%, como lo pueden ver,
todo el equipo está sumergido en agua. Y esta es una segunda condición en la cual ya el agua ha sido drenada y la subestación ya no se encuentra con agua, pero el equipo sigue operando. ¿Por qué es que el equipo sigue operando bajo esa condición? Te pueden preguntar ustedes por qué. Porque el equipo ha sido diseñado en base a los estándares antes mencionados, estos estándares americanos que como parte del alcance exigen el cumplimiento de este tipo de características, ¿no? Si se va a emplear o se va a diseñar un equipo para una subestación tipo bóveda, este tiene que estar preparado bajo esa condición. Entonces, eh, si nosotros vamos a emplear este tipo de subestaciones por los beneficios antes mencionados y todo lo que para la industria puede generar, es importante emplear el equipamiento adecuado para ese ambiente tan hostil, ¿no? O sea, que nosotros tengamos una subestación totalmente inundada es una situación que vamos a enfrentar muy agreste, ¿no? Porque es la inundación de todo el equipamiento que esté ahí. Entonces, nuevamente, todo el equipamiento tiene que estar preparado para desarrollarse correctamente en esa situación. Esta es otra aplicación que se dio con Enel Chile, bueno, en Chile, valga la redundancia, en el cual el transformador era un transformador preparado para este tipo de subestaciones bóveda y el equipo de protección también era un equipo de protección apropiado para este tipo de subestaciones bóveda. Entonces son equipos totalmente herméticos, inclusive pueden ver que el diseño de los bushing de media tensión son estos aisladores tipo codo, aisladores tipo bota, que también lo pueden conocer, que son diseñados bajo la IEEE 386, lo hay en distintas marcas, y que son empleados para este tipo de condiciones por la hermeticidad y la seguridad que le da a la conexión en media tensión. Y no solamente pueden ser empleados, o sea, este tipo de equipos pueden ser empleados en subestaciones tipo bóveda, ¿no? Sino también puedo tener una red subterránea, pero con una subestación tipo pedestal, tipo pad mounted, en lo cual todo el equipamiento eléctrico y equipamiento de protección, como es el caso del relé, pueda estar encerrada en un gabinete metálico para que no sea el libre acceso de los transeúntes que puedan transitar por ahí. Pero me dirán, y Alfredo, ¿qué pasa si esta subestación también, por obvios motivos, sufre algún grado de inundación, ¿no? De la misma forma que en el ejemplo anterior, el equipo tiene que ser el adecuado para trabajar bajo esa condición. Y como les digo, ya hay tecnologías en el mundo que han desarrollado esa característica. ¿Por qué? Porque son basados en estándares internacionales que ya definen este tipo de situaciones. Entonces, aquí vemos otras vistas de este tipo de diseño de subestaciones tipo pad mounted, empleando equipamientos adecuados que tengan esta capacidad de trabajo bajo ambientes inmersos en agua. Y como pueden ver, no solamente pasa por el equipo de protección, sino también por ejemplo, por el transformador de servicios auxiliares, ¿no? Como todo equipamiento electrónico, estos equipos trabajan con tensiones que pueden ir en los 220 voltios en AC o 24 voltios en DC, 48 voltios en DC. Entonces, para poder yo transformar una tensión de media tensión a una tensión aceptable por ese tipo de controles, yo necesito un transformador. Entonces ya el transformador también tiene que ser el adecuado para poder trabajar en esas condiciones. Y como pueden ver acá, ya hay transformadores que están diseñados para trabajar en esas situaciones, ¿no? Este transformador, por ejemplo, es un transformador en dieléctrico sólido, monofásico, porque este tipo de equipos trabajan con tensiones monofásicas. Entonces, ya este equipo, inclusive los conectores de media tensión, no son conectores convencionales como por ejemplo, los aisladores de porcelana o los aisladores de silicona, sino son estos conectores tipo insert que, que trabajan con estos tipos de terminales tipo codo, tipo bota, ¿no? Que están basados bajo el estándar IEEE 386. Entonces ya todo el equipamiento de la subestación es el que tiene que estar preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Nuevamente, no solamente pasa por el lado del transformador o del interruptor, ¿no? Sino pasa por todo el equipamiento en general. Ahora, hablando un poco de la confiabilidad del sistema, ¿no?
Entonces, ya les he comentado brevemente de que uno de los beneficios importantes de una red subterránea es que la tasa de fallas que se tiene versus una red aérea es totalmente y mucho más baja. ¿Por qué? Porque los defectos que yo tengo en una red aérea son totalmente distintos a los que yo pueda enfrentar en una red subterránea. Entonces, ya hay también al momento de la selección del equipo adecuado, se tiene que tomar en cuenta que el equipo tenga la capacidad de poder trabajar, por ejemplo, en redes en anillos, ¿no? ¿Por qué? Porque con los beneficios que nos presenta una red en anillo, ¿no? Que es tener una mayor continuidad del servicio, poder tener una mayor facilidad de mantenimiento, eh, poder tener la capacidad de poder ser alimentado desde dos fuentes, poder tener una mitigación de la falla, por ejemplo, ¿no? Si presenta una falla en parte del circuito, poder mitigarla y poder, digamos, dejarla en la zona en la cual se encuentra afectada, pero seguir manteniendo la continuidad del servicio, ¿no? Como por ejemplo lo que podemos ver en este caso. Entonces ya es importante también tener en consideración este tipo de configuraciones al momento de la selección de la tecnología que tengamos que emplear, ¿no? Ahora, me gustaría comentarles brevemente un poco sobre, lo he puesto acá como la tecnología ideal para ambientes subterráneos y el empleo de interruptores en dieléctrico sólido. El dieléctrico sólido es una resina epoxi, que ya muchos de ustedes lo pueden haber visto, por ejemplo, en los transformadores secos o en los reconectadores con dieléctrico sólido. Es este tipo de materiales. Entonces, ¿por qué se emplea, por ejemplo, en redes subterráneas o en subestaciones subterráneas el eléctrico sólido? Sabemos nosotros que en el mundo hay, y la historia también nos ha dicho que en los equipos de protección se han empleado distintos tipos de agentes aislantes, ¿no? Uno de ellos ha sido el aire, después se migró al aceite, después se ha migrado al hexafluoruro de azufre, que es el gas SF6, ahora se viene empleando el dieléctrico sólido. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Una de las diferencias más importantes son los valores de rigidez dieléctrica que tienen este tipo de elementos, ¿no? El aire tiene un valor de rigidez dieléctrica, el aceite tiene uno diferente, el gas hexafluoruro de azufre o SF6 tiene un valor distinto y el eléctrico sólido tiene un valor diferente. El eléctrico sólido es un elemento que de los antes mencionados tiene el valor de rigidez eléctrica más alto. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este elemento en general? Es que al tener un valor de rigidez eléctrica más alto, a nosotros nos permite poder tener equipamientos con dimensiones más reducidas, con dimensiones más compactas. Entonces, ¿esto a qué va a conllevar? A que el diseño de la subestación que yo tenga va a ser una subestación más pequeña. ¿Por qué? Porque el elemento y la tecnología así me lo permiten. Entonces, acá quiero poner en ejemplos un poco los beneficios del uso de estas tecnologías para ambientes subterráneos, ¿no? Como les dije, son tecnologías que utilizan el eléctrico sólido. Si nosotros tenemos visión de rayos X, vamos a ver que el polo de los equipos internamente es de esta forma. Yo ya veo en el equipo esta barra de conducción que me permite el paso de la corriente. Yo tengo inclusive mis transformadores de corriente ya totalmente encapsulados en este polo. La botella de vacío para el despeje de las fallas, para el proceso de apertura o cierre. Yo también ya lo tengo encapsulado en este polo y este polo es totalmente encapsulado en un elemento de eléctrico sólido, ¿no? Con los beneficios que le he comentado que tiene el eléctrico sólido. Entonces, este equipo o esta tecnología es la ideal para uso en ambientes húmedos o ambientes corrosivos, es muy resistente a golpes y objetos cortantes. Entonces, cuando yo empleo interruptores que, digamos, necesiten pasar por o que tengan esta capacidad de inmersión, también es importante que el material metálico que tenga el interruptor, que cubra todos los mecanismos de operación para los procesos de apertura y de cierre, sean elementos que también cumplan con esa capacidad de inmersión, ¿no? Sabemos de que el agua puede corroer muchos elementos, entonces es por eso que es importante también el uso del acero inoxidable. Otro factor importante es que muchos de estos equipos son de frente muerto. O sea, ¿qué significa? Que el equipo puede estar energizado y al ser de frente muerto yo puedo, claro, si está aterrado, ¿no? También yo puedo tener contacto con él, ¿no? Sin ningún riesgo.
Y también que estos equipos están preparados para aplicaciones en pad mounted, como hemos visto en los casos de éxito anteriores, así como aplicaciones en sótanos, en subestaciones bóvedas, en subestaciones subterráneas, ¿no? Y cumpliendo con la característica de estar 100% operativos en condición de inmersión, como hemos visto en el video o en las imágenes, ¿no? Una subestación totalmente inundada y que el equipo esté preparado para trabajar bajo esa característica. Otro factor muy importante es el uso de la botella de vacío, ¿no? Entonces, la botella de vacío, por ejemplo, no solamente se utiliza en los interruptores para despeje de fallas, sino también se utiliza para los interruptores de seccionamiento bajo carga. Entonces, la botella de vacío en realidad es una botella de 2 posiciones, de abierto cerrado, va de tensiones de 15 hasta los 38 kV, en muchos casos llega hasta 630 amperios continuos. Los rangos de interrupción estándar son de 12.5 o 16 kiloamperios. Entonces, como hemos visto en esta vista general, podemos ver que la botella de vacío está totalmente encapsulada en este polo de dieléctrico sólido. Ahora, me gustaría brevemente poder comentarles un poco sobre la tecnología que nosotros tenemos para cumplir con todas las características antes mencionadas. Esta tecnología nosotros la tenemos con nuestro partner GBW. GBW es una industria con más de 100 años en el mercado. Ellos están ubicados en Estados Unidos, tienen fábricas en Canadá y México y en otras partes del mundo. Y ellos han desarrollado esta tecnología que es el equipo Trident ya hace muchísimos años. Los casos de éxito que hemos visto o que les he presentado anteriormente han sido con equipamiento desarrollado por GBW y son equipos preparados para cumplir con todas las características antes mencionadas. Entonces, los tenemos en módulos monofásicos, para aplicaciones monofásicas o bifásicas, y también los tenemos en módulos trifásicos, ¿no? Un poco vemos la imagen y nos viene a la memoria la imagen antes mencionada, ¿no? Un polo totalmente encapsulado en dieléctrico sólido, en los cuales nosotros tenemos ahí encapsulados la botella de vacío, el transformador de corriente. Como les dije, también la característica importante del equipo es que todo el equipamiento en sí pueda cumplir con esa característica de inmersión bajo agua. Entonces, esa característica de inmersión bajo agua también pasa por el gabinete metálico, que tiene que ser un gabinete con un material resistente para esa condición, ¿no? Que es un material en acero inoxidable. Todo el mecanismo de operación se encuentra hermético en este gabinete, y este gabinete cumple con la característica IP68, que es totalmente hermético, para que el agua no afecte. O sea, la idea es que cuando una subestación se encuentra inundada, puede llegar a inundarse en su totalidad como parte de ella. Entonces, si nos basamos en que la subestación va a estar inundada en su totalidad, no pasa solamente porque la parte activa del equipo, que sería esta zona, tenga esta capacidad de inmersión, sino también pasa porque el mecanismo para los procesos de apertura, cierre, reaccionamiento automático del equipo, pase también cumpla con esa capacidad de poder trabajar bajo inmersión. Entonces, todo el diseño constructivo en sí, basado bajo los estándares IEEE, tiene que cumplir tienen que tener esa capacidad. Entonces, una de las tecnologías muy importantes que ha desarrollado GBW es el tan denominado Visible Break, que en realidad es un equipo, es un seccionador que me permite a mí verificar el estado y la posición de la botella de vacío. Como sabemos que esta botella está en vacío, no podemos ver directamente si es que la botella en efecto está abierta o está cerrada. Entonces, lo que ha hecho GBW es acoplar un seccionador conectado a esta botella de vacío, en los cuales a través del seccionador nosotros indirectamente podemos saber si es que la botella de vacío está abierta o está cerrada. Entonces, ¿cómo trabaja este seccionador acoplado a la botella de vacío? Básicamente, externamente al equipo nosotros tenemos dos mecanismos de operación. Un mecanismo manual para el accionamiento de la botella de vacío y un mecanismo manual para el accionamiento de este seccionador. Para nosotros poder abrir o cerrar este seccionador, primero debemos accionar la botella de vacío. ¿Por qué? Porque la botella de vacío tiene la capacidad de poder trabajar en aperturas bajo carga, mientras que este seccionador no. Entonces, a través de este seccionador, indirectamente nosotros podemos conocer la posición de esta botella de vacío.
Entonces me dirán, ¿y cómo nosotros podemos garantizar que el operador cumpla con el funcionamiento adecuado, ¿no? Y no comete errores de primero abro el seccionador, luego la botella vacío? ¿Por qué? Esto se da a través de estos enclavamientos mecánicos entre ambos mecanismos, en los cuales si es que yo si es que yo deseo abrir el seccionador estando la botella de vacío cerrada, este bloqueo mecánico no me lo va a permitir. Y ahí yo me puedo dar cuenta que la operación que esté realizando es errónea y lo que tengo que hacer es primero abrir la botella de vacío para después poder abrir este seccionador. Entonces, eso ya nos dice en que al momento del diseño de este tipo de equipos se tienen que tomar en cuenta todo tipo de consideraciones. Una de ellas es esa. Entonces, ya como les digo, esta tecnología que tenemos con GW ha pensado también en este tipo de consideraciones, y es que ha desarrollado este mecanismo que es el Visible Break, en el cual a través de este seccionador me permite conocer indirectamente la posición de la botella de vacío. Como características generales del equipo, los tenemos hasta 38 kb, 150 kb bill, los podemos tener en apertura bajo carga, que pueden ser seccionadores que también utilizan la tecnología de botella de vacío, también son equipos en dieléctrico sólido, o ya cuando migramos a un interruptor bajo falla, este interruptor bajo falla tiene la capacidad de trabajar con cualquier tipo de control, con cualquier tipo de relé que el cliente necesite, bajo las consideraciones que el cliente requiera. Ahí no hay ningún problema. Viene con sensores de corriente y sensores de voltaje integrados y encapsulados en la botella de vacío. Y este factor es muy importante. Tiene la capacidad de poder ser sumergible hasta 6 metros, o sea, 6 metros inmersos de agua por tiempos continuos de 20 días. Entonces, este es uno de los factores muy importantes que hay que tomar en consideración. También tiene 10.000 operaciones garantizadas, tiene la capacidad, y también eso es un punto muy importante, tiene la capacidad de operación y monitoreo local y remoto, remoto a través de un sistema SCADA, y también tiene la posibilidad de poder hacer transferencias automáticas en media tensión con este tipo de equipamientos y los sensores de voltaje acoplados. Tenemos versatilidad en las configuraciones, estos son equipos utilizados en pod mounted. Por ejemplo, si nosotros deseamos desarrollar una subestación tipo bóveda, en los cuales nosotros netamente queremos tener el equipo, esta es una configuración convencional, en los cuales pueden ver que el diseño de la subestación tipo bóveda es totalmente compacto, es pequeño. ¿Por qué? Porque el equipo así lo permite. ¿Y cómo lo permite así el equipo? Utilizando la tecnología de eléctrico sólido, ¿no? Y todo este equipo con la capacidad de poder trabajar en condiciones inmersas de agua. O sea, se puede inundar totalmente la subestación, el equipo se puede operar, se puede hacer procesos de apertura sin ningún inconveniente. E inclusive, bajo esta configuración, como pueden ver en esta imagen, el operador puede operar manualmente sin necesidad de tener que entrar en la bóveda desde la base de la subestación, sin ningún problema. Como pueden ver, el mecanismo de operación en este caso es esta manija que ven acá. Si es que yo no deseo operar el equipo remotamente desde mi sistema SCADA y deseo hacer un proceso de operación manual, voy a la subestación, utilizo una pértiga aislada y puedo operar el equipo de manera local, sin problema. Este es un poco un pantallazo de la totalidad de las configuraciones que se tienen, si deseamos trabajar netamente con interruptores, si deseamos trabajar interruptores con seccionadores. Una de las ventajas de GW es que sus soluciones son customizadas en base a la necesidad que tenga el cliente. Y un punto muy importante es la seguridad en las conexiones. Nosotros sabemos que las conexiones de equipamiento en media tensión tienen que ser conexiones totalmente seguras, y más si este tipo de equipos van a trabajar en condiciones inmersas en agua. Entonces, nosotros acá vemos los polos que están unidos a través de este bus de barras, que está aislado también en eléctrico sólido, como lo podemos visualizar acá. Entonces, para darnos una idea más clara, vamos a hacerle zoom a este tipo de bus de barras. Entonces ya vemos que todos estos equipos todas esas conexiones están totalmente aisladas, ¿no?
lo cual también forma parte del diseño constructivo de esta tecnología para poder garantizar que la misma no va a tener ningún inconveniente al momento de que la subestación se inunde. Entonces, todos estos equipos ya vienen preensamblados desde fábrica, no hay ninguna necesidad de tener que hacer un ensamblamiento de un equipo contiguo al otro, sino ya todo viene totalmente preensamblado, listo para ser instalado. Eh, con esto me gustaría cerrar. Como principales beneficios de este tipo de tecnologías es que el diseño es compacto, la conexión y operación frontal utiliza menos volumen de la cámara subterránea. Entonces ahí tenemos un impacto económico al poder nosotros reducir los costos de construcción de este tipo de subestaciones subterráneas, ¿no? Al no tener equipos con dimensiones demasiado grandes, podemos tener subestaciones compactas más reducidas, y más si es que nosotros tenemos algunas locaciones en las cuales el uso de la red subterránea no es, no se puede tener volúmenes muy grandes, ¿no? Entonces, tener un diseño compacto es un beneficio muy importante. Como les digo, se tiene versatilidad en todas las configuraciones, el equipo es de frente muerto y puede ser operado de manera remota, y como toda red subterránea, y la tecnología que nosotros tenemos nos brinda una mayor confiabilidad, así como ahorro en costos de mantenimiento. El mantenimiento es prácticamente cero, y se tiene un alto desempeño ante fallas de arco interno al utilizar la tecnología de eléctrico sólido. Y para cerrar nada más, el equipo es la máxima seguridad para ambientes sumergibles, con todo lo que les he explicado. Entonces, bueno, no sé si hubiera consultas con las cuales los pueda ayudar. Ahí les dejo mis datos, mi correo, mi número de teléfono. Si desean me pueden contactar, me pueden llamar, me pueden escribir al correo. Si desean conocer un poco más de estas tecnologías o otras tecnologías que también nosotros tenemos, los invito a que me puedan escribir y gustosos los estaré atendiendo. Entonces, no sé, Elizabeth, si hubiera alguna consulta con los cuales los pueda ayudar. Sí, ingeniero Carrasco, tenemos ahí unas consultas que están haciendo los participantes. No sé si lo puede visualizar en la parte de preguntas y respuestas, en la parte inferior. Antes de iniciar con las preguntas, solamente para poder hacerles recordar a los participantes que no se olviden de registrarse en el link que se encuentra en la plataforma, hay un chat, tienen que registrarse por ahí para que reciban la información de la presentación, y también el procedimiento para la certificación. Sí, que lo recuerden para que lo tengan ahí presente, y si están interesados puedan registrarse. También para hacerles recordar que todo lo que se recaude de los eventos, como ya sabemos, va para lo del apoyo solidario, que es el capítulo de eléctrica, destinado a los ingenieros electricistas que se encuentran pues en estos momentos en una situación de riesgo debido a la pandemia. ¿Sí? Solamente es, ingeniero. Ahí están las preguntas, no sé si las puede visualizar. Sí, a ver, Juan Gonzalo Pérez consulta, ¿estos dispositivos podrían ser ligados a plataformas como SCADA? De hecho que sí, de hecho que sí pueden trabajar en plataformas como sistemas SCADA. El equipo tiene la capacidad de poder ser comunicado mediante cualquier medio de comunicación, sea señal GPRS, sea fibra óptica, sea el medio de comunicación que fuera, y puede ser operado desde una plataforma remota como puede ser un sistema SCADA sin ningún problema. De hecho, mucha experiencia que tiene GW en la región siempre considera este tipo de aplicaciones debido a lo que un poco ya se está yendo, ¿no? Lo que es la automatización de la distribución. Entonces, el equipo ya está preparado para poder cumplir con esa aplicación. Juan Gonzalo Pérez también consulta cuál es el grado de protección de esta tecnología. Nosotros tenemos un grado de protección IP68, de hecho no solamente para los equipos, sino también para los gabinetes en los cuales se encuentran instalados los relés de protecciones, los medidores, los equipos de comunicaciones, todo el equipamiento electrónico que forme parte de una subestación, en el cual nosotros los ponemos en un enclosure metálico del mismo grado de hermeticidad IP68. Juan Gonzalo Pérez también consulta cuál es el tiempo de vida útil de esta tecnología.
es un tiempo de vida promedio de casi 25 30 años. Cristian Navarrete consulta, ¿y cuál es la diferencia en costo frente a los otros 3 tipos de sistemas? Cristian, si deseas, podrías un poco ampliar un poco la consulta y referirte a qué otros 3 tipos de sistemas para poder entender un poco mejor. Juan Gonzalo Pérez también consulta, ¿esta tecnología podría complementarse con algún equipo de pruebas para detección de fallas en cables subterráneos? De hecho que sí, de hecho que sí. La diferencia en realidad entre una red aérea y una red subterránea, bueno, la red aérea, muchos pueden decir, ¿no? Pero el beneficio es que como es una red aérea y es una red visible, yo puedo visualizar la falla. O sea, hay tecnologías que me permiten hacer la localización de la distancia de falla. En cambio, en una red subterránea, no veo el recorrido. O sea, puedo conocer por dónde se tiende el cable, pero no puedo hacer el recorrido visual en todo el tramo porque todo está enterrado. Pero ya hay tecnologías que me ayudan a mí, a mi proceso de localización de averías de cables, ¿no? Que en averías en conductores hay de distintos tipos, o sea, hay fallas en cubiertas, hay fallas de alta impedancia, hay fallas de baja impedancia, y cada tipo de falla utiliza una tecnología en específico para la localización de la misma. Entonces, ya acá en el país hay empresas de distribución que vienen empleando este tipo de tecnologías y que ayudan, o sea, ayudan y permiten que el proceso de localización de la falla sea el más óptimo posible. O sea, hablamos de que se puede localizar una falla en un tiempo de promedio de 3 horas, ya inclusive el cable siendo reparado. Entonces, el beneficio de la red subterránea es un poco todo lo que yo les he comentado y si ustedes me consultan, pero Alfredo, ¿cómo hago en mi proceso de localización? Y hay tecnologías que te ayudan en este proceso de localización. Si deseas, Juan, conocer un poco más de esas tecnologías, te invito a que me escribas o me des una llamada para poder profundizar más en este tema, porque no me gustaría explayarme y salir un poco del, del núcleo y del tema que hemos estado abordando hoy día. Pero si deseas, escríbeme y podemos conversar y te puedo explicar un poco de los procedimientos adecuados para localización de averías en cables y demás. Eh, Freddy Quijaite Dávila consulta, ¿tienen estos equipos de maniobra instalados en 23 kV a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Como todo equipamiento eléctrico, cuando ya se superan ciertos grados de altitud, hay un factor de rateo que se tiene que aplicar. De hecho, nosotros llegamos con tensiones de hasta 38 kV a 150 kV, que es el nivel de aislamiento especificado en el estándar IEEE 3760. Entonces, es importante confirmarte claro, nuestros equipos pueden tener la capacidad de poder trabajar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, siendo derrateados correctamente. Fernando Salvador Carbonell consulta, ¿qué tipo de mantenimiento es recomendable para este tipo de subestaciones? La ventaja de las subestaciones subterráneas es que el mantenimiento es prácticamente cero. Claro, si el equipamiento sufre un proceso de inundación, en general se tiene que drenar el agua, pero la ventaja es de que los equipos están preparados para sobrepasar a este tipo de, o sea, para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Fernando Salvador Carbonell consulta qué tipo de planificación se recomienda para este tipo de equipos. Un favor, Fernando, te agradecería si pudieras profundizar en la consulta. No te entiendo por el tema de qué tipo de planificación. Si me explicas un poco y te refieres a qué tipo de planificación, podría ayudarte. Cristian Navarrete consulta, perdón, me refería a los sistemas aislados en SF6 o mixtos. Ah, ok. Ah, ya, ok, perfecto, ahora sí te entiendo. Claro, hay equipamiento en media tensión que maneja distintos tipos de agentes aislantes, ¿no? Hay, por ejemplo, equipamientos que se denominan mixtos porque por su propio nombre mezcla dos tipos de agentes aislantes, el aire
como agente aislante entre equipamientos como, por ejemplo, el seccionador de puesta a tierra o el seccionador bajo carga que está inmerso en gases F6. Y también el seccionador bajo carga que está inmerso en gases F6 involucra el gas F6. Entonces, por eso se le denominan equipamientos mixtos. Ahora, también hay equipamientos que están totalmente aislados en gases F6. Al ser una tecnología superior a las antes mencionadas, de hecho hay una diferencia en costo con las otras dos, pero esto también pasa porque el equipo en eléctrico sólido, diseñado y fabricado bajo el 100% del cumplimiento del estándar IEEE, cumple con la característica de trabajo en inmersión, algo que sus símiles no lo tienen al 100%. Otro factor muy importante, y es importante mencionarlo, es de que muchos de ustedes habrán escuchado sobre los defectos de arco interno que se pueden tener en este tipo de equipos. Entonces, sabemos de que cuando se generan arcos internos, se generan presiones muy elevadas, ¿no? Que, por ejemplo, en un equipamiento que maneja como agente aislante el gas SF6, toda esa presión que se genera tiene que ser disipada por algún medio al exterior. Entonces, ya para el diseño constructivo de la subestación, también se tiene que considerar un sistema de ducto de evacuación de gases. Todo ese gas que se genera cuando se produce un arco interno tiene que ser despejado al exterior. Entonces, ya el diseño constructivo de mi subestación se ve incrementado considerablemente porque tengo que acoplar ese ducto de gases, y la situación no acaba ahí, sino que toda esa generación de gases tiene que ser evacuada al exterior, en un ambiente que no afecte a las personas que puedan transitar por ahí, ni a los vehículos, ni a nada. Entonces, ahí ya el impacto económico que se tiene en este proceso es muy, 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 muy alto. Entonces, eso sobrepesa un poco la diferencia económica que se tiene entre una tecnología y otra. Pero una cosa muy importante es de que el equipamiento tiene que estar diseñado y fabricado bajo el estándar que cumpla la capacidad de poder trabajar en ambientes totalmente inmersos. Bruno Antonio Peluso consulta qué funciones de protección tiene el relé utilizado. Bueno, GW ha trabajado bastante con Schweizer, con los controles Cell. En realidad GW en ese caso sí es agnóstico. Puede trabajar con el control que el cliente lo necesite. Por ese lado no hay ningún problema. Entonces, se ha trabajado bastante sí con los controles Cell. Por ejemplo, con el control Cell 751, con el control Cell 451, pero en realidad cuando se hace el desarrollo y se aborda algún tipo de proyecto, cumplimos con las necesidades que el cliente necesite. Entonces, estas soluciones en realidad son customizadas en base a la necesidad del cliente y se trabaja en base a lo que el cliente requiera. Entonces, por ese lado sí tenemos esa situación cubierta. Ok. Fernando Salvador Carbonell aclara que por planificación se refiere a qué tipo de mantenimiento sería el adecuado, preventivo, predictivo o solo correctivo. Para una red subterránea, siempre es bueno basarnos, por ejemplo, en el mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar ese tipo de mantenimientos predictivos? Desarrollando los ensayos correspondientes. Entonces, ya hay tecnologías que nos permiten a nosotros poder desarrollar este tipo de mantenimientos utilizando los ensayos de diagnóstico como es el tangente delta y como es la descarga parcial. Entonces ya un poco nosotros dejamos de tener acciones tan reactivas de que ocurra la falla y bueno, tenga que hacer la localización y la reparación, sino vamos más allá y hacemos ensayos de diagnóstico para poder verificar cómo se encuentra el aislamiento de mi conductor, o por ejemplo, si es que el conductor está presentando defectos eléctricos que puede ser la descarga parcial, dónde se encuentra esta descarga parcial, si es en el conductor, si es en la terminación, si es en el empalme, ¿no? Para poder tomar acción en el momento propicio y no esperar a que la falla se genere para recién tener que hacer el proceso de localización. Entonces, igual Fernando, si deseas profundizar un poco más en este tema, te invito a que me escribas o a que me des una llamada y yo gustoso te podré apoyar. Marcos Javier Pacheco Caparo consulta, ¿se puede operar a 2 metros de modo inalámbrico o a distancia? De hecho que sí, se puede operar a distancias mucho mayores.
por ejemplo, como les había explicado, en sistemas como el sistema SCADA, que puede tener una industria o una empresa de distribución, el equipo puede ser integrado, puede ser operado, y no solo eso, sino también podemos ver toda la telemetría que puede tener el relé de protecciones, ver la posición del interruptor y demás. Entonces, me gustaría también invitarlos a que nos puedan seguir en nuestro LinkedIn. Activamente estamos en LinkedIn y ahí posteamos un poco todos los logros y casos de éxito que nosotros conocemos, los proyectos que desarrollamos, las tecnologías que tenemos. Entonces, ahí también podrían estar enterados de ese tipo de actividades que nosotros realizamos. Y nuevamente, agradecer al Colegio de Ingenieros por el espacio que me ha dado el día de hoy, y agradecer a cada uno de los colegas que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, esas han sido todas las consultas. Entonces, nada, si hubieran consultas adicionales, por favor, ahí está mi correo en la pantalla, está mi número de celular y yo gustoso los podré ayudar. Entonces, gracias nuevamente y hasta luego, que estén bien. Listo, ingeniero Alfredo Carrasco, agradecemos su presentación del día de hoy y bueno, como usted dice, ahí tenemos los números, los teléfonos para que ya se puedan comunicar con usted directamente. Sí, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos, a los participantes también por las consultas, las preguntas que han realizado. Muchas gracias.